¿Puede un millonario cambiar la vida de una niña pobre en su graduación? Su respuesta es increíble. Valentina, una joven con sueños de ser doctora, caminaba por los pasillos de su pequeña escuela secundaria, el eco de risas y conversaciones a su alrededor resonando en su mente, pero ella se sentía distante, aislada. Criada por su abuela en un pueblo donde las oportunidades eran escasas, había aprendido desde pequeña el valor del esfuerzo. Sin embargo, la realidad económica era abrumadora. Con cada examen, cada esfuerzo, su promedio se mantenía impecable, pero la sombra de la incertidumbre siempre se cernía sobre ella. ¿Cómo podría ingresar a la universidad sin el apoyo financiero que otros compañeros, mimados por familias adineradas, daban por hecho? Valentina sentía que un abismo la separaba de su sueño. El conocimiento de que Alejandro, un millonario que había crecido con limitaciones, existía fuera de las paredes que la aprisionaban, encendió un atisbo de esperanza, pero también de escepticismo. ¿Podría alguien como él realmente interesarse en su historia? La lucha interna era feroz. Por un lado, la posibilidad de un cambio. Por otro, su orgullo. Valentina sufría una batalla silenciosa, cuestionándose si aceptar ayuda significaría traicionar sus orígenes humildes. Un día, el murmullo en la escuela se intensificó. La noticia de que Alejandro había decidido apadrinar a un estudiante había desatado una ola de críticas y elogios. Todos hablaban de la aparente redención de un hombre que, siendo de la pobreza, había alcanzado riquezas inimaginables. Pero para Valentina, el dilema era aún más profundo. La idea de aceptar su ayuda era escalofriante. Sentía miedo de no estar a la altura, de ser percibida como una protegida de alguien tan influyente. Mientras preparaba su ceremonia de graduación, el miedo y la incertidumbre le ocultaban la alegría que debería acompañar ese logro. Se encontró preguntándose en momentos de soledad: ¿estoy destinada a ser más que esto? ¿Podré realmente ser doctora? Y las dudas se multiplicaban con cada mirada a sus compañeros, algunos de ellos ya con cupos casi asegurados en universidades, gracias a sus familias adineradas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La graduación llegó. La sala estaba llena de sonrisas, pero Valentina se sentía como un cuerpo extraño, atrapada entre la alegría de sus compañeros y la angustia en su interior. Decir que sus emociones eran tensas sería un eufemismo. Cuando Alejandro se levantó para dar un discurso, su corazón se detuvo. Él habló de superación, de recordar de dónde venimos y de cómo nuestros sueños podrían dar forma a nuestro futuro. Cada palabra resonaba en el alma de Valentina, pero a la vez despertaba sus miedos. ¿Qué pasaría si él revelaba su interés en apadrinarla? ¿Cómo podría lidiar con la presión de ser la representación de un sueño que podría verse descarrilado por su propio miedo al fracaso? Justo cuando la ceremonia parecía llegar a su clímax, el ambiente cambió. Alejandro mencionó su propia historia, un giro inesperado que dejó a todos perplejos. De repente, Valentina se dio cuenta de que el verdadero camino que decidiera tomar no era solo sobre ella, sino sobre la conexión entre dos mundos que nunca habían estado tan cerca. La angustia por decidir si aceptar la mano que se le tendía casi la ahoga, mientras las miradas ávidas de expectativas se fijas en ella. ¿Estaba preparada para enfrentar lo desconocido? Las preguntas continuaban, el tiempo se detenía, y su futuro pugnaba por ser escrito en ese instante decisivo. El momento se extendió como un eco en la sala. Valentina sintió que el aire se volvía denso. Las palabras de Alejandro retumbaban en su interno, las historias de lucha, los sacrificios, el poder de un sueño. Casi podía escuchar la respiración de sus compañeros, el murmullo de la curiosidad y la expectativa. ¿Era ella aquella que se atrevía a dar el siguiente paso? Con cada latido, la realidad de su vida se abría como una bifurcación. Un camino representaba la seguridad de su mundo actual, con sus limitaciones y desencantos, mientras que el otro se antojaba brillante y aterrador a la vez. Un camino hacia un futuro incierto. «Lo haré», susurró para sí misma, aunque su voz interior cambra threaded with hesitation. La decisión parecía monumental,
casi como si una parte de su alma debiera dejar atrás toda una historia de esfuerzo y sacrificio. Pero dentro de ella había una chispa, un deseo de no solo ser una espectadora de su vida, sino de tomar las riendas. A medida que Alejandro enfocaba su mirada en ella, una olita de incomodidad la rodeó. Este era el momento en que todas las miradas se dirigían a Valentina. La simpatía de sus compañeros se hacía palpable, pero también esa presión de la que tanto había temido. No quería ser vista como una beneficiaria, una protegida que se aprovechaba de la buena voluntad ajena. Pero, ¿y si eso no era el final, sino el inicio de un camino que podía esbozar su identidad en el futuro? Con el rostro encendido, su mente se llenó de imágenes. Una doctora en un consultorio, sonriendo mientras sanaba y ayudaba a otros. Era ese el futuro que la definiría. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, sintió un impulso. Se levantó de su asiento, el corazón palpitante y la respiración entrecortada por la adrenalina. La mirada de Alejandro la incitaba. En ese instante, las dudas se convirtieron en determinación. Valentina se acercó al micrófono, su voz resonando con más firmeza de lo que se había atrevido a esperar. ¿Puedo ser la primera en dar un paso hacia un mejor futuro junto a usted, Alejandro? Los murmullos se intensificaron, pero sus ojos estaban fijos en él, buscando validar no solo su deseo, sino también su capacidad para hacer realidad sus sueños. No era solo un cambio de estatus, era una transformación de su propia identidad. La respuesta de Alejandro fue un amplificador de sus expectativas. Me encantaría apoyarte en esto, dijo, y las palabras fueran como un yeso que sellaba una herida invisible. Las miradas ya no eran de duda, sino de respeto, y una posibilidad renovada. Al día siguiente, Valentina se sentó frente a su escritorio, con un lápiz en una mano y un papel en blanco frente a ella. Era la primera vez que se sentía como la arquitecta de su propio destino. Hizo una lista de objetivos, desde postularse a universidades, hasta planear cómo se prepararía para el examen de admisión. Había tantas decisiones que tomar, tantas estrategias que ejecutar, pero en medio de su determinación, aún se alzaba la sombra de la duda. ¿Sería realmente capaz de cumplir con las altas expectativas? El miedo comenzaba a surgir de nuevo, así que se obligó a reflexionar. No se trataba solo de aceptar la ayuda, sino de lo que haría con ella. La pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar para lograr lo que anhelo? En la distancia, la figura de Alejandro se convertía en una imagen estimulante, pero también absorbía parte de su nuevo miedo. Contenerse era fácil, pero el verdadero desafío sería liberarse del temor que la había sido compañera durante tanto tiempo. A medida que establecía sus metas, un nuevo sentimiento despertó en ella. La ambición. Entendió que no se trataba de depender de la generosidad de un millonario, sino de hacer valer su esfuerzo y luchar por las oportunidades que merecía. Hoy, tomaría acciones en ese camino. Cuando cerró el cuaderno, la sensación de control comenzó a florecer. Pero en el fondo de su ser, una nueva pregunta se gestaba. ¿Qué haría cuando comenzara a cosechar frutos de su esfuerzo? Aquel sería un desafío aún más grande, que podría definir su futuro de forma irrevocable. Así que comenzó a planear la primera etapa. La camisa de fuerza que le habían hecho sentir su entorno comenzaba a desvanecerse, pero ante ella se cernía un nuevo dilema. La verdadera batalla estaba por llegar. Estaba realmente lista para enfrentarse al mundo que la esperaba, con todos sus juicios y limitaciones, armada con solo sus sueños y una promesa. El sonido del lápiz rasguñando el papel se convirtió en la melodía de su nueva realidad. Valentina se sentía atrapada entre la determinación y la incertidumbre, una balanza donde cada objetivo que añadía a su lista balanceaba el peso de su ambición y sus miedos. ¿Podía realmente construir un futuro sólido sobre la base de un sueño? Miró de reojo a su teléfono, donde un mensaje de Alejandro aguardaba. Su corazón latía al recordar las palabras de apoyo que él le había brindado. Pero la presión de tener que demostrar que valía ese apoyo la asfixiaba. Más que solo un reto académico, sentía que estaba en una búsqueda por su propia validación. Se levantó del escritorio, decidiendo que un cambio de ambiente podría despejar su mente. Pese a ser un gesto tan trivial, caminar por el parque cercano donde solía jugar de niña, provocó que sus recuerdos se entrelazaran con sus sueños. Cada paso resonaba en sus pensamientos, transformando la nostalgia en una combinación de energía y responsabilidad. En el parque, contempló cómo los niños jugaban, ajenos a los miedos que ella comenzaba a asumir como parte de su identidad.
¿Cómo había llegado a esta encrucijada? Gravitaba en un círculo de autoexigencia que, en vez de empoderarla, la encerraba en el temor a fallar. Se sintió pequeña nuevamente, arrojada a la inmensidad de un futuro que no podía predecir completamente. Decidida a cortar esas cadenas, sacó su teléfono y abrió una aplicación de meditación que había encontrado hacía tiempo. Aunque inicialmente escéptica, la idea de poder calmar su mente la llevó a intentar. «Sigue así, Valentina», pensó. «Respira». Se sentó en una banca, cerró los ojos y se concentró en su respiración. La calma empezaba a adueñarse de su ser mientras imaginaba su futuro, no como una serie de expectativas aplastantes, sino como un campo de posibilidades. Una vez en casa, reprodujo en su mente lo aprendido en aquel ejercicio de meditación. Sintió que cada objetivo que había anotado en su lista podría transformarse en una serie de pasos ejecutables. Aprender a priorizar, invitar a la flexibilidad en su camino, y reconocer que el fracaso podría ser simplemente un maestro más. Su enfoque se tornó más claro. No necesitaba ser perfecta, solo constante. Pero el pensamiento retador persistía. ¿Estaba dispuesta a desnudarse emocionalmente ante el mundo? La lucha interna entre el deseo de reconocimiento y la satisfacción personal se acentuaba. Había días en que los aplausos ajenos la retaban a actuar, a querer impresionar, y otros en que simplemente quería levantarse, con humildad, y seguir su propio camino. Con determinación renovada, se decidió que el primer paso hacia su nuevo futuro sería el examen de admisión. Se registró en una academia que ofrecía cursos intensivos. La idea de contribuir dinero a algo que representaba su éxito era un reto que la conmovía, pero también un recordatorio de su ambición. ¿Podía realmente dedicar su tiempo y energía por lo que quería alcanzar? En cada clase, su deseo por aprender empezó a superar la presión de impresionar. Empezó a aceptar que cada uno de los que estaban allí competían también con sus propios demonios, aunque en diferentes intensidades. Y en medio de este entorno competitivo, Valentina encontró un nuevo sentido de comunidad. No solo aprendía sobre biología o química, sino también sobre el verdadero valor de apoyarse mutuamente. A medida que el examen se acercaba, Valentina se dio cuenta de que el desafío más grande no sería el examen en sí, sino el aceptar quién era. El momento de despojarse de las vestiduras del miedo y abrirse a la posibilidad de fallar, comenzaron a tomar forma. Esos nuevos espacios que se abrían en su vida eran ajenos pero emocionantes. Una vez más, la sombra de la duda se dibujaba sobre su futuro. ¿Cómo navegaría por el camino que elegía? ¿Sería capaz de resistir las tentaciones de rendirse? Y, lo más importante, al salir a tomar el examen, ¿podría permitirse ser realmente ella misma? La campana del examen sonó en su mente como un recordatorio de que cada paso contaba. Mientras se preparaba con su lápiz en mano, la tensión aumentaba. Este sería un punto de inflexión. El momento de verdad se acercaba. Y allí, en esa sala, su vida podría cambiar para siempre. ¿Estaría lista para lo que vendría? Valentina se sintió inmersa en el bullicio del aula. A su alrededor, otras chicas y chicos estudiaban. Sus rostros reflejaban una mezcla de nervios y determinación. Cada uno de ellos estaba allí por una razón, y ella no era diferente. Con el lápiz apretado entre sus dedos, sintió como su corazón latía más rápido. ¿Era esta la respuesta que había estado buscando? El examen se presentó ante ella como un laberinto de preguntas, la mayoría desconocidas. Pero, en lugar de rendirse ante la ansiedad, recordó su práctica de meditación. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y trató de centrarse en el ahora. Este examen no definía todo lo que era, pero sí era una oportunidad para mostrar que estaba lista para avanzar. Abrió los ojos y se obligó a recordar los momentos de estudio, los sacrificios que había hecho, las noches largas y los días en los que se había cuestionado si valía la pena. Este no era solamente un examen, era una prueba de su resiliencia. Mientras avanzaba a través de las preguntas, se dio cuenta de que cada respuesta era un paso más hacia la versión de sí misma que deseaba ser. Los días de preparación habían sido arduos, pero también fueron el catalizador de un cambio interno. En las horas de estudio se dio cuenta de que había menos presión por complacer a los demás y más ganas de potenciar su propia voz. Estos tiempos revivieron su curiosidad por aprender, no solo por demostrar su valía, sino por el simple deseo de entender el mundo que la rodeaba. Las palabras de apoyo de Alejandro resonaban en su mente como un eco alentador. No necesita ser perfecta, solo dar su mejor esfuerzo, le había dicho. En ese momento,
Cada respuesta correcta se sentiría como una victoria, pero cada equivocación sería solo un peldaño más en la escalera que estaba construyendo. La determinación de Valentina se intensificó con cada pregunta. Al finalizar el examen, un torrente de emociones la invadió. Había luchado contra su impulso de compararse con los demás, y el resultado de su esfuerzo no la apresaría en el miedo, sino que la liberaría. Pasó de ser una estudiante abrumada por las expectativas ajenas a una joven decidida a buscar su autenticidad. Sin embargo, los miedos seguían acechando. A medida que salía del aula, una certeza oscura la acompañaba. ¿Sería suficiente? Reflexionó sobre su camino hasta ese punto, y la lucha por transformar su idea de éxito. Había tantos caminos a seguir, pero la nueva mentalidad que había cultivado la impulsaba a no limitarse a lo convencional. Estaba en el umbral de algo nuevo, pero aún no podía ver con claridad qué formas tomaría. En su interior, una chispa permanecía viva, un ferviente anhelo de descubrir su verdadero potencial más allá de los estándares sociales. Esa noche, mientras intentaba descansar, una inquietante pregunta la abordó. ¿Qué pasaría si el examen no resultaba como esperaba? La incertidumbre se transformó en desafío. En lugar de dejar que ese miedo la consumiera, decidió que cada resultado sería un pilar en su camino hacia el autoconocimiento. No quería que su destino dependiera del juicio ajeno. Entonces, a la mañana siguiente, en un arranque de valentía, decidió acudir a un taller de emprendimiento al que había visto un anuncio. No sabía a dónde la llevaría esa nueva dirección, pero la idea de explorar sus intereses la llenaba de un entusiasmo renovado. Emprender podría ser la respuesta a sus dudas, una forma de construir su propio camino, en lugar de seguir el de otros. A medida que avanzaba hacia el lugar, su corazón latía con fuerza. Sabía que esta decisión era una pieza importante en el rompecabezas de su vida. Sin embargo, mientras se aproximaba, un escalofrío la recorrió. ¿Podría realmente ser capaz de transformar su pasión en una realidad tangible? Las dudas volvían a asomar, y con ellas, el desafío de enfrentarse a sí misma y evaluar sus verdaderos deseos. ¿Estaría lista para ese camino desconocido? La posibilidad de un nuevo inicio estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, el tiempo de las decisiones. El taller de emprendimiento se celebraba en un espacio sencillo, con mesas dispuestas en círculo y un ambiente que vibraba con energía e inquietud creativa. Al entrar, Valentina se sintió como un pez fuera del agua, pero la posibilidad de descubrir nuevas capacidades la empujó hacia adelante. Las voces de otros jóvenes resonaban con ideas de proyectos y sueños, y su corazón se aceleró al considerar que, quizás, ella también podría pertenecer a este mundo. Mientras tomaba asiento, observó a los ponentes, un grupo diverso de emprendedores que compartían historias de fracasos y grandes triunfos. A lo largo de las primeras presentaciones, Valentina sintió que una chispa de ambición comenzaba a arder dentro de ella. Cada historia, cada ejemplo de superación, resonaba en su mente como un eco de lo que deseaba alcanzar. Sin embargo, una voz interna comenzó a inquirir. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Se obligó a sí misma a silenciar esa incertidumbre. He llegado hasta aquí. Puedo manejar esto, pensó. Durante los ejercicios de grupo, se dio cuenta de que muchos de sus compañeros experimentaban la misma mezcla de emoción y duda. Compartir ideas la hizo sentir menos sola y más conectada. Juntos, discutieron problemas y elaboraron posibles soluciones. Al principio, sus palabras se sentían tímidas, pero poco a poco se levantó el velo de la inseguridad. Comenzó a hablar con mayor convicción, proponiendo ideas que durante mucho tiempo había guardado en su mente. A medida que el taller avanzaba, Valentina reflexionó sobre sus talentos ocultos que se mostraban en ese entorno colaborativo. Había descubierto un don para analizar problemas y encontrar diferentes ángulos para abordarlos. Su pasión por la creatividad y el deseo de transformar sueños en realidades se amalgamaban en una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. Quería crear un espacio donde los jóvenes pudieran explorar sus habilidades sin miedo al juicio, un refugio para el aprendizaje y la innovación. Al regresar a casa, sus pensamientos se agolpaban en un caos emocionante. Sabía que los miedos no desaparecerían por arte de magia, pero había encontrado una nueva claridad. Esta experiencia no debía ser solo un taller. Era el inicio de un viaje mayor, uno que requeriría trabajo y compromiso. Valentina se sintió impulsada a escribir un plan inicial para su proyecto, aunque solo fuera un borrador. Esa noche, las horas pasaron volando mientras plasmaba sus ideas en papel,
sintiendo cómo cada palabra solidificaba su voluntad de hacer algo significativo. Pero, en medio de su euforia creativa, la sombra del miedo a fracasar volvió a aparecer. ¿Sería capaz de llevar esto adelante? ¿Y si no lograba el apoyo necesario? Si quería que su plan prosperara, debía convencer a otros de su valía, y esa idea la llenaba de ansiedad. Era tanto un desafío personal como una prueba de sus habilidades. Podía sentir la presión apremiante de tener que demostrar su capacidad. Con la noche avanzando y su mente en plena ebullición, Valentina cerró los ojos y respiró profundamente. «No puedo dejar que las dudas me dominen», se repitió. Estaba lista para tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Necesitaba enfrentarse a sus temores y, más importante aún, mostrar al mundo lo que era capaz. Mientras se preparaba para dormir, una nueva idea emergió entre la tumultuosa confusión de pensamientos. ¿Qué pasaría si buscaba un mentor que pudiera guiarla? Alguien con experiencia que la ayudara a enfocar su propuesta y le enseñara a tomar los pasos necesarios hacia el emprendimiento. En ese momento, la combinación de emoción, temor y determinación vibraba en su interior. Tomar ese primer paso hacia alguien que pudiera ayudarla podía ser el cambio decisivo que necesitaba. Sin embargo, la duda persistía. ¿Realmente habría un mentor dispuesto a invertir su tiempo en ella? La incertidumbre la mantenía despierta, pero su deseo de actuar superaba el temor. Valentina sabía que la siguiente semana sería crucial, una oportunidad no solo para crecer profesionalmente, sino para descubrir quién era en su esencia más profunda. La semana se deslizaba lentamente, cada día una mezcla de expectativa y nerviosismo. Valentina despertaba cada mañana pensando en su meta, encontrar un mentor que pudiera ofrecerle orientación. Era claro que su proyecto, una incubadora de ideas para jóvenes creativos, necesitaba no solo una planificación sólida, sino también validación de alguien con experiencia en el campo. Había leído sobre emprendedores que compartían sus contactos, había hecho múltiples listas con posibles mentores, pero la realidad se sentaba pesada en su pecho. ¿Cómo abordaría a alguien que había recorrido un camino tan diferente al suyo? El lunes fue dedicado a investigar en redes sociales y plataformas profesionales. Cada perfil que miraba parecía ser un mundo inalcanzable. Al llegar al viernes, con su lista de opciones aún inacabada, Valentina se encontraba sola en su habitación. La ansiedad la envolvía nuevamente. ¿Podía realmente hacer esto? No puedo quedarme paralizada, se replicó mientras miraba por la ventana, el sol brillando prometedor detrás de las nubes. La visión de su futuro la inspiraba. Entonces, sin pensarlo más, tomó su teléfono y comenzó a escribir mensajes. Primero a un viejo profesor universitario, luego a un emprendedor local que había leído en un blog. Cada mensaje enviado representaba un pequeño empujón hacia su propia valentía. El despertar de Valentina no era solo físico, era mental y emocional. A medida que cada respuesta llegaba, su confianza crecía. Cada «me gustaría ayudarte» o «podemos tener una conversación» se sentía como un pequeño triunfo. Los miedos que había anclado en su corazón durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, reemplazados por un destello de esperanza. Finalmente, una respuesta de un mentor potencial, Rodrigo, resplandecía en su bandeja de entrada. «Estaré en la ciudad el próximo jueves y me encantaría escuchar más sobre tu proyecto». El primer golpe de adrenalina la abrumó, pero también la hizo sentir vulnerable. Tenía tan solo unos días para preparar una presentación clara y cautivadora. ¿Qué pasaría si todos esos momentos de preparación no eran suficientes? Con la determinación renovada, se sentó durante horas para cerrar su propuesta. Buscó inspiración en los libros que había leído sobre comunicación y estrategias de negocios, dibujó esquemas de su idea y practicó su tono de voz frente al espejo. Era el momento de demostrar que todo lo que había aprendido en el taller no había sido en vano. El día de la reunión llegó. Valentina vestía con cuidado, eligiendo una blusa que reflejara profesionalismo y personalidad. El trayecto hacia la cafetería donde se encontrarían fue un ensayo mental constante, repitiendo mentalmente lo que quería decir y cómo quería que Rodrigo percibiera su idea. La presión era palpable, no solo estaba en juego la posibilidad de un mentor, sino su autovalor y su propio sueño. Al entrar en el local, un ligero temblor de nervios la recorrió. Cuando lo vio, saludó con una voz que intentó sonar firme, pero sentía que había un eco de inseguridad en sus palabras. A medida que se sentaban, comenzó a hablar de su proyecto, de su visión. Sus ideas se deslizaban con fluidez, pero cada mirada de Rodrigo la hacía cuestionar si lo que decía era realmente significativo.
Después de que expuso su visión, Rodrigo hizo una pausa. Valentina, comenzó con un tono pensativo. Lo que propones es ambicioso, y eso es bueno. Pero, ¿dónde te ves enfrentando desafíos reales en tu camino? La pregunta la atravesó como un rayo. Era un momento crucial. Podría explicarle todas sus inseguridades o aprovechar la oportunidad para mostrar su crecimiento. Sin embargo, en su mente surgió la verdad que había estado ocultando. La inseguridad. Es el miedo al fracaso, confesó Valentina, su voz temblando pero clara. Lo que más me aterra es no ser capaz de llevarlo a cabo. La sinceridad en sus palabras transformó la atmósfera. Rodrigo asintió, comprendiéndola. Eso es lo que define a un emprendedor, saber cómo enfrentar esos miedos y gestionarlos, respondió él. Tienes un gran potencial, pero necesitarás construir confianza en ti misma, un paso a la vez. Esa respuesta resonó, y Valentina sintió que una puerta se abría dentro de ella. La conversación se tornó más profunda, y entre risas nerviosas y preguntas reflexivas, surgía una conexión inesperada, iluminando un camino que nunca había considerado. Aunque los miedos seguían ahí, había un nuevo sentido de propósito y colaboración en juego. Mientras se despedían y Rodrigo prometía seguir en contacto, algo dentro de Valentina cambió. Era un principio, pero uno lleno de potencial y grandes desafíos por venir. Al salir del café, la realidad de su propia valentía comenzaba a asentarse. ¿Estaría realmente lista para el camino que se avecinaba, con sus altibajos, y cómo sería su respuesta ante los desafíos? Con esa mezcla de ansiedad y emoción, Valentina supo que esta era solo la primera conversación, un paso hacia su metamorfosis profesional. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba. En su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de levantarse después de cada tropiezo? El aire fresco la envuelve mientras siente cómo avanza, un paso más hacia su futuro incierto. El tiempo pasó rápidamente desde aquel encuentro con Rodrigo, y Valentina comenzó a sumergirse más en su proyecto. La conversación había abierto un nuevo horizonte en su mente, llenándola de ideas que aún no había considerado. Sin embargo, la presión también se acumulaba. La carga de no decepcionar a su mentor potencial era pesada, y al mismo tiempo, una chispa de motivación. Valentina se propuso trabajar incansablemente. Pasaba horas en la biblioteca y en cafés, investigando modelos de negocios, análisis de mercado y casos de éxito de incubadoras, en lugares similares al que ella soñaba crear. Empezó a escribir un plan detallado, poniendo énfasis en cómo su incubadora no solo podría ser un espacio de creación, sino también un refugio para aquellos que, como ella, tuvieron que luchar contra la adversidad. Por primera vez, comenzó a visualizar su meta clara y nítida. No era solo una idea, era una necesidad. Muchas voces en su cabeza aún dudaban, pero cada pequeño avance la ayudaba a apaciguarlas. Con cada desarrollo, su confianza iba creciendo a pasos agigantados. Valentina empezó a compartir sus ideas en grupos de discusión online, recibiendo retroalimentación que la retaba a afinar su visión. Sin embargo, todavía había algo que la inquietaba. Aunque había hecho progresos significativos, el temor a la crítica la acechaba. ¿Quién era ella para aspirar a ser una líder en el ámbito de la creatividad? Las dudas volvían a asomarse en su mente. La fragilidad de su autoestima se convirtió en un tira y afloja constante. Cada vez que llenaba su hoja de ideas, una sombra de inseguridad nublaba su concentración, susurrándole que todo lo que había logrado hasta ahora podría desmoronarse en un instante. Para lidiar con esto, decidió desarrollar una rutina de autoafirmación. Cada mañana, entraba a su habitación, se miraba al espejo y pronunciaba frases que solían costarle tanto pronunciar. Soy valiosa, tengo una visión única, puedo liderar este cambio. Aunque al principio parecía una actuación, poco a poco esas palabras comenzaron a calar en su interior. El solo hecho de verbalizar sus aspiraciones fue un paso crucial, y aunque todavía sentía titubeos, se sentía más fuerte. Con la llegada de la reunión programada con Rodrigo, sus nervios eran palpables. Esta vez, sin embargo, se sintió diferente. Había dedicado esos días a tomar decisiones significativas, a reflexionar sobre su viaje y a reconocer sus capacidades. Había llegado el momento de compartir no solo un proyecto, sino también los cambios que ocurrían dentro de ella. Cuando se sentaron nuevamente en la misma cafetería, Valentina percibió una emoción cruda en su interior. Comenzó su presentación con una nueva energía, sintiéndose más preparada y más madura. Compartió no solo su proyecto, sino también sus miedos,
y lo que había hecho para superarlos. Hizo pausas estratégicas, observando las reacciones de Rodrigo, buscando señales de interés y compromiso. La conversación se tornó más íntima. Valentina escuchó cómo Rodrigo mencionaba sus propios fracasos y lecciones aprendidas en el camino al éxito. Aquellos relatos resonaban profundamente. Sentía que había un fuerte paralelismo entre sus historias. Este intercambio de vulnerabilidades creó un vínculo genuino que iba más allá de una simple tutoría. A medida que la charla avanzaba, Rodrigo le cuestionó: «Valentina, ¿cuál es tu mayor temor ahora?». No dudó en responder: «Que mis sueños se queden en solo eso, sueños, y que no tenga el coraje para llevarlos a cabo». La respuesta salió de su boca como una flecha, clara y directa. El mentor asintió, pensativo. Sentir miedo es natural, y en muchos casos es lo que nos impulsa. Pero no dejes que ese miedo dicte tus acciones. La única forma de crecer consiste en mojarte los pies, a veces con frialdad y otros con ardiente pasión. Valentina sintió que sus palabras abrían una nueva puerta. Su camino no sería lineal, pero había fragmentos de coraje, fuerza y un legado personal que estaba a punto de forjarse con cada decisión. En esa exposición de vulnerabilidad, un destello de determinación emergió. Si bien el miedo siempre estaría presente, también lo estarían sus ganas de superarlo. Mientras se despedían, Rodrigo reafirmó su compromiso. Estaría allí como guía, pero el trabajo real recaía en ella. Recuerda, nadie puede cambiar el mundo por ti, pero tú sí puedes cambiar tu historia. Valentina sonrió. Una mezcla de satisfacción y desafío ardía en su interior. Ese encuentro no fue el final, sino el impulso hacia una nueva etapa. Mientras caminaba hacia su hogar, sintió por primera vez que la incertidumbre era también un campo fértil para el crecimiento. La idea de ser un verdadero agente de cambio comenzaba a parecerle real, pero el eco de las palabras de Rodrigo la perseguía. ¿Sería capaz de enfrentar el próximo desafío que el destino le tenía preparado? Días después de la reunión con Rodrigo, Valentina se sentó frente a su computadora, rodeada de papeles y tazas de café. La necesidad de avanzar en su proyecto era apremiante, pero lo que realmente la consumía era una mezcla de excitación y ansiedad. Cada aspecto del plan de su incubadora parecía ser más grande que ella, un laberinto de posibilidades que desafiante la atraía, pero también la aterra. Mientras trazaba ideas sobre proyectos y propuestas para nuevos emprendedores, se dio cuenta de que necesitaba algo más que un plan. Requería un propósito renovado. Cada vez que su mente vagaba hacia sus inseguridades, se obligaba a recordar las palabras de Rodrigo: «Mójate los pies, Valentina». Sin embargo, la duda comenzó a surgir de nuevo. Su primer paso crucial llegaría prontamente: una presentación en un concurso de emprendedores que prometía financiamiento para el primer año de operaciones. El premio era impresionante, una cantidad que casi podía visualizar, y la presión por no decepcionar la consumía. Aunque su proyecto florecía en su mente, la idea de exponer sus ideas frente a un panel de expertos la llenaba de inquietud. A medida que se acercaba la fecha, Valentina elaboró su discurso en múltiples versiones, buscando captar la esencia de su visión. Se obsesionó con los detalles, pero una parte de ella temía que todo eso no fuera lo suficientemente impactante. La vulnerabilidad que había sentido la semana pasada durante su charla con Rodrigo parecía un recuerdo lejano. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, Valentina decidió cambiar su enfoque. Previo a cada ensayo, repitió sus afirmaciones en voz alta, convencida de que manifestar su valor era fundamental. «Soy capaz, soy creativa, mi voz importa». En cada pronunciación, su confianza crecía, y con ello una determinación feroz de no rendirse. El día de la presentación llegó antes de lo que había anticipado. Valentina se despertó con el estómago apretado de nerviosismo, pero también con un rayo de determinación surgiendo de su interior. Al observarse en el espejo, recordó el camino recorrido y todas las decisiones que había tomado para llegar a ese punto. No era solo un concurso, era una declaración de intenciones, una oportunidad real de transformar sus sueños en realidad. Al llegar al lugar, la atmósfera estaba cargada de energía. Los otros concursantes se movían rápidamente. Su confianza era palpable. Valentina había estado allí antes, no en competiciones, sino en sus miedos. Esta vez, miró a su alrededor y expiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con un renovado espíritu de lucha. Cuando fue su turno, el micrófono la esperaba, desbordante de expectativas y nervios. Sin embargo,
En la primera palabra que salió de su boca, sintió que el miedo se deshacía bajo la luz de la realidad. Compartió su visión, fundamentó su propósito, y habló del impacto que su incubadora podría tener en la vida de otros. Cada frase se convirtió en un ladrillo que construía no solo su proyecto, sino su propia identidad. Al finalizar, una ovación retumbó a su alrededor. Sintió la adrenalina recorrerla. Los aplausos no solo eran una validación de su idea, eran el eco de su crecimiento personal, la confirmación de que podía estar allí, en ese escenario, siendo escuchada. Pero el verdadero desafío la esperaba después, cuando un panel de jueces le planteó preguntas incisivas y algunas críticas constructivas. Cada observación la forzaba a pensar profundamente, a cuestionar los puntos de su plan que tal vez había dado por sentado. Sin embargo, en lugar de sentirse abatida, se dio cuenta de que estas interacciones revelaban su capacidad para adaptarse y afrontar la adversidad en tiempo real. Tras la presentación, a pesar del alivio por haber superado esa barrera, las palabras de los jueces resonaban en su mente. Nadie había tenido una respuesta categórica, pero había desafíos que abordar y detalles que afinar. ¿Podría aferrarse a esta adversidad y transformarla en combustible para su crecimiento? Mientras salía del edificio, sintió cómo una nueva presión se cernía sobre ella. Había aprendido a enfrentar su miedo a través del compromiso activo, pero su viaje apenas comenzaba. La incertidumbre se dibujaba ante su vista, amenazante y emocionante. La certeza de que había más por descubrir, más por superar y más por crear, la llenaba de una urgencia abrumadora. Ese reto, el verdadero momento de la verdad, parecía estar justo al horizonte. ¿Tendría la valentía necesaria para confrontar los nuevos miedos que surgirían de los próximos pasos que debía dar? Valentina se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La adrenalina que la había acompañado en días anteriores se convertía ahora en un impulso de acción. Después de la presentación, su mente había funcionado sin descanso, procesando comentarios, reflexionando sobre su desempeño y haciendo un balance de sus emociones. La idea de avanzar era cada vez más palpable, pero había algo en su interior que le decía que debía aferrarse a este momento de transformación. El primer paso era claro: debía rehacer su plan de negocio basándose en el feedback recibido. Esto significaba volver a los cimientos de su proyecto, revisar lo que había construido y despojarlo de las capas de inseguridad que a veces lo ocultaban. Valentina optó por iniciar la revisión en un café local, un lugar donde las ideas parecían fluir más fácilmente con el aroma del café recién hecho y el murmullo de la gente a su alrededor. Mientras se sentaba con su computadora, una idea audaz surgió en su mente. En vez de hacer de su proyecto un espacio aislado, podría buscar colaboraciones con empresas y emprendedores locales, un ecosistema donde todos pudieran beneficiarse. Se dio cuenta de que lo que había considerado un desafío podría ser una oportunidad para forjar alianzas estratégicas. Tal vez, alguien que había estado presente en la presentación podría ser su primera conexión. El ritmo de su escritura se aceleró a medida que sus pensamientos tomaban forma. Se propuso contactarse con todos los que sintió que habían conectado con su idea. ¿Por qué no podían ser partícipes de su proceso? La idea resonaba en su mente. Un colectivo de talentos, de emprendedores dispuestos a levantarse unos a otros. Esa conexión, esa red, podía ser el tejido que su incubadora necesitaba para sostenerse en el tiempo. Sin embargo, aún quedaba un profundo dilema interno que confrontar. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, la voz de su inseguridad seguía susurrando. ¿Qué si no les gustas? ¿Qué si no son receptivos a tu propuesta? Frente a esos pensamientos, recordó una vez más las afirmaciones que había repetido antes de su presentación. Esa autoconfianza, ese sentido de valía que había comenzado a construir, debía estar presente en cada paso que diera. En su mente, grabó con firmeza la frase: «Soy una líder que puede inspirar y crear». Valentina comenzó a redactar un correo electrónico a Rodrigo, explicándole su idea y pidiéndole consejos sobre con quién podría contactar. Esa incertidumbre, aunque persistente, no la detendría. Con cada palabra escrita, sentía el peso de la presión irse aliviando, multiplicándose en energía. En su mente se dibujaba un mapa del futuro. Un futuro donde su incubadora no fuera solo un espacio físico, sino un lugar de encuentro para la innovación. A medida que pulía su mensaje, pensó también en los otros participantes del concurso. Muchos de ellos tenían ideas interesantes que podían complementarse. Tal vez no solo era el momento de construir su propio camino, sino también de pensar
¿Cómo podría ayudar a otros a encontrar el suyo? Aquí residía una nueva revelación. El poder de la comunidad podía transformar el individuo y viceversa. Antes de enviar el correo, decidió tomarse un momento para reflexionar. Su propio camino hacia el éxito no solía estar exento de obstáculos, pero cada desafío enfrentado había forjado su carácter. Cada duda era una oportunidad de transformación. Cuando finalmente pulsó el botón de enviar, sintió un torrente emocional. Había dado un paso decisivo, uno que podría abrir puertas hacia una red más amplia. Sin embargo, una pregunta inquietante resonaba en su mente. ¿Las respuestas que recibiría estarían a la altura de sus expectativas? Si había algo claro en ese instante, era que el crecimiento personal exigía un trato con la incertidumbre, un baile constante entre el miedo y la valentía. Al mirar a su alrededor, observó a otros emprendedores, cada uno enfrentando sus respectivas batallas, y sintió una inmensa gratitud por el camino que había decidido recorrer. Cuando su teléfono sonó, su corazón saltó. Era Rodrigo respondiendo a su mensaje. La emoción mezclada con el nerviosismo inundó su ser. ¿Qué le diría? ¿Sería la contestación un nuevo punto de partida o un ciclo que la llevaría a dudas mayores? Con cada letra que aparecía en su pantalla, el destino de su proyecto, y quizás su futuro, comenzaba a definirse. Valentina se sentó al borde de su cama, con el corazón acelerado, mientras los nervios y la emoción se entrelazaban en su interior. Había enfrentado cada reto durante su viaje, pero este momento era diferente. Estaba a punto de dar un paso concreto hacia la realización de sus sueños. La respuesta de Rodrigo resonaba en su mente, y con cada palabra escrita, una nueva capa de confianza se formaba en su ser. Valentina, me encanta tu idea de crear una red de colaboración, comenzó el mensaje. Estoy dispuesto a ayudarte a conectar con algunas personas que podrían estar interesadas en tu proyecto. Permíteme presentarte a otros emprendedores que también tienen un enfoque comunitario. Estaré contigo en esto. Las lágrimas saladas de alegría brotaron de sus ojos. No era solo una afirmación de su visión, era la validación de que estaba en el camino correcto, el triunfo de su esfuerzo. La red que había imaginado comenzaba a materializarse frente a ella. Con una mano temblorosa, respondió agradeciendo sinceramente la oportunidad, sellando así el compromiso con su propio destino. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades. Valentina se encontró en un proceso constante de aprendizaje. Cada reunión, cada intercambio de ideas, la sumergía más en el mundo del emprendimiento. Se dio cuenta de que cada duda enfrentada no la debilitaba, sino que la fortalecía. Había dejado de ser la chica que temía el juicio ajeno para convertirse en una mente creativa, lista para fluir con el ritmo de la colaboración. Trabajar con otros emprendedores le dio una perspectiva invaluable. Valentina comprendió que el éxito no se mide solo en términos individuales, sino en la forma en que una comunidad puede impulsar a cada uno de sus miembros hacia sus metas. Con cada conversación, su confianza crecía. A través de su networking, formó alianzas y se unió a un grupo de jóvenes que compartían su sueño de hacer una diferencia en sus respectivos campos. Nunca se sintió más viva e inspirada. El proyecto que había presentado inicialmente evolucionó considerablemente. Valentina escuchó críticas valiosas, aprendió a ser vulnerable en un entorno seguro y, sobre todo, entendió que los errores eran simplemente escalones en su camino hacia el éxito. La incubadora que antes veía como un simple concepto, se transformó en un refugio comunitario real. Finalmente, llegó el día del lanzamiento oficial de su incubadora. Las luces estaban brillando, el murmullo del entusiasmo llenaba el aire. Cuando subió al escenario, sintió que todos los nervios previos se disipaban. Esta era su oportunidad de brillar. Miró a la multitud y por primera vez, sintió que cada paso que había tomado valía la pena. Con el micrófono en mano, compartió su visión, sus desafíos y sus aprendizajes. Las miradas que recibió no eran de juicio, sino de admiración y respeto. Cada palabra resonaba con la autenticidad de su viaje. Hoy no les presento solo un proyecto, les traigo una filosofía. El poder de crear juntos, de elevarnos unos a otros, dijo, su voz firme y clara. La ovación que siguió fue más que un aplauso. Era un reconocimiento a su valor y esfuerzo. Valentina sonrió, sintiendo que finalmente había superado sus miedos, que su transformación era palpable. Mirando al público, se dio cuenta de que no solo había construido una incubadora, había reconstruido su identidad, encontrando en ella el coraje y la determinación que siempre habían estado dentro.
A medida que la noche avanzaba, recibió mensajes de apoyo de quienes habían estado en su trayectoria, brindis por su nuevo inicio, promesas de colaboración y la certeza de que ahora tenía una comunidad lista para respaldar su recorrido. En ese instante, la búsqueda de aprobación externa se disipó. Había crecido, tanto personal como profesionalmente, y esa era una victoria en sí misma. Finalmente, Valentina entendió que el verdadero logro no era solo la concretización de su proyecto, sino el viaje hacia la autoconfianza y la aceptación. Sabía que desafíos aún estaban por venir, pero, armada con la experiencia acumulada, confiaba plenamente en su capacidad para enfrentarlos. La historia de Valentina había comenzado con la incertidumbre, pero terminó en un espacio repleto de luz y posibilidades, y así se cerraba la puerta a una etapa de su vida, mientras una nueva ventana se abría, llena de potencial y crecimiento. Ahora, te invito a ser parte de esta comunidad de sueños cumplidos. Suscríbete inmediatamente, para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que inspirarán tu camino. Deja un me gusta ahora. Cualquier apoyo alimenta el algoritmo e impulsará más historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el viaje de Valentina. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Esto es lo que verdaderos fans de la superación personal hacen. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta evolución.